Las festividades del tradicional Día de Muertos en la Ciudad de México comenzarán a vivirse el día 19 de octubre con el gran desfile y concurso de alebrijes monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular. El recorrido será por las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, para llegar al Ángel de la Independencia a partir de las 12 horas. El 24 de octubre, el gran festival de Día de Muertos en la explanada del Monumento a la Revolución a las 19 horas. Para el 26 de octubre, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, se realizará la mega procesión de Catrinas a las 17 horas. El 27 de octubre se realizará el desfile internacional de Día de Muertos que partirá del Zócalo a Polanco. Ese mismo día, en el primer cuadro de la ciudad se instalará la ofrenda monumental Altar de Altares. La UNESCO declaró en el año 2003 Patrimonio de la Humanidad al Día de Muertos, y una de las razones fundamentales fue, cito textual, porque es la institución de la fiesta de los muertos, que es una emanación de la religión popular y de las fiestas católicas. Ante la importancia de mantener las tradiciones, las festividades se han ampliado a diferencia de años anteriores. Para el 2 de noviembre partirá de la Estela de Luz al Zócalo el mega desfile de Día de Muertos. A estas actividades se añaden otras alternas como La Llorona en Xochimilco, Cuemanco 2019, en el Bosque de Chapultepec, celebrando la eternidad del 30 de octubre al 3 de noviembre, y la exposición de Mexicráneos sobre Paseo de la Reforma. El programa completo se encuentra en el portal cultura.cdmx.gov.mx.